Arrancamos exactamente 7 de la mañana. Muy buenos días, este miércoles 12 de abril del 2023. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias 7. Tenemos importante información para todos ustedes, por eso los invitamos siempre a que nos sigan a través del telégrafo.com.es, en nuestras redes sociales y Pública FM. Saludamos a nuestros compañeros que están con una gran sonrisa esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo están? Así es, muy buenos días a todos quienes nos sintonizan y sobre todo a quienes nos sintonizan en Cuenca, una ciudad ideal para vivir que hoy celebra 466 años de fundación. Recordemos, fue fundada el 12 de abril, un día como hoy, de 1577 por los españoles. Fue designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 1 de diciembre de 1999. La Dirección de Cultura del municipio de Cuenca presentó una agenda variada de actividades que reúnen desde conciertos hasta exhibiciones pictóricas y ferias artesanales que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de abril. La celebración se inició con el embanderamiento de la ciudad que se llevó a cabo este lunes 10 de abril. Así es, compañeros, buenos días. Y es que entre las actividades que destacan en la agenda está el concierto gratuito del colombiano Jesse Uribe, que se presentará en la Plaza de San Francisco este viernes 14 de abril para todos nuestros amigos en esta preciosa ciudad que puedan disfrutarlo. Muy buenos días a todos y sobre todo me uno a este caluroso saludo a Cuenca mientras escuchamos la chola cuencana de fondo, y es que hoy miércoles 12 se va a desarrollar la presentación de música en vivo, sí, como lo que acaba de sonar, en el Parque Calderón con bandas de pueblo y danzas tradicionales. Este evento, ojo, el de hoy será a las 13 horas y en la noche habrá ni más ni menos que juegos pirotécnicos. Mañana también se ofrecerá un espectáculo de música electrónica denominado DJ Sunset en la plazoleta de la Merced desde las 18 horas. Muy bien, debido a que la fecha cae entre semana el día de hoy, el feriado local se trasladará al viernes 14 de abril. Con esto nuevamente les mandamos un abrazo caluroso a nuestros amigos cuencanos. Ya estamos poniéndonos ánimo a esta hora de la mañana. Gracias a los cuencanos por traernos esta música. Vamos de inmediato con los titulares cuando son exactamente las 7 horas con 3 minutos. Nueve muertos en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. La policía y Fuerzas Armadas tras la pista de los asesinos que serían en primera instancia miembros de las bandas criminales como los Tiguerones. La toma de los pozos petroleros en Orellana habría sido levantada tras negociaciones entre las autoridades del gobierno y los indígenas guaraníes. Varios bloques de la Asamblea advierten que el juicio político al presidente Lasso podría caerse tras no tener el sustento de las pruebas de los interpelantes. En deportes, el equipo de Guardiola goleó al Bayern Múnich por el primer duelo de los cuartos de final en la UEFA Champions League. De inmediato con información. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están tras la búsqueda de los responsables de la masacre registrada la mañana de este martes en el puerto pesquero de Esmeraldas, donde un grupo de hombres armados asesinó al menos 9 personas. Buscándolos por cielo, mar y tierra, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaron su personal para hallar a los sujetos armados que llegaron en horas de la mañana al puerto de Esmeraldas y dispararon contra 3 bodegas de mariscos. Estamos siguiéndole a la lancha, al momento vamos a embarcarnos en otra embarcación para seguirles, estamos vigilando por el aire, sabemos que al principio quieren redes, vamos a ver qué es lo que sucede. A las 9:30 de la mañana sucedió la masacre. Una treintena de hombres con pistolas y armas de largo alcance descargaron más de 200 balas contra quienes se encontraban en el lugar. Personas encapuchadas, asimismo vinieron en lanchas y se entraron al puerto. Lastimosamente hasta el momento tenemos 9 personas fallecidas producto de este evento violento. Hasta el mediodía, el reporte de víctimas mortales era el que escuchamos, pero se presumía que la cifra se iba a incrementar porque los atacantes, al huir, se llevaron rehenes a quienes luego de asesinarlos, los lanzaron al mar.
Se ha realizado la extracción de dos cuerpos sin vida del mar. Estamos tratando de que la gente nos colabore con los videos de aquí de las cámaras para ver cuántas personas cayeron, ¿no? Efectivamente, para seguir con la búsqueda. Pero obviamente la gente ahorita está con temor y por lo que está pasando no tenemos mucha colaboración. El ministro del Interior, Juan Zapata, se trasladó a Esmeraldas y mediante su Twitter indicó que se capturará a todos los responsables. Todavía no se conocen los motivos para este violento incidente, cuyas víctimas eran pescadores, bodegueros y empleados que laboraban en el lugar y quienes fueron blanco de un ataque inesperado. Lautaro Andrade, Noticias 7. La tarde de ayer entonces se dieron más detalles sobre esta masacre en Esmeraldas. El ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró que alrededor de 30 personas llegaron hasta este lugar. Lo que él ha dicho y uno de los primeros, digamos, hipótesis que se manejan en este caso es que habían preferido los pescadores una guardia de un grupo de delincuencia organizada. Eso es lo que dijo ayer el ministro del Interior, Juan Zapata, y lo que habría ocurrido el día de ayer es un ataque de otro grupo de delincuencia organizada por precisamente haber prestado esta seguridad. Pero hay más información al respecto, Laura. Justamente, y también tenemos imágenes que si nos ayuda la producción para mostrarles de cómo fue el ingreso de este grupo armado al puerto pesquero, que por cierto está muy cerca de la playa de Las Palmas, que es muy conocida. Este es un puerto artesanal, aquí están imágenes. Evidentemente hemos cortado las partes en las que se ven imágenes que son bastante fuertes. Vamos a revisarlas un poco y seguimos comentando la noticia. Para contarle a las personas y que lo tengamos muy claro, las víctimas no están vinculadas al narcotráfico. Efectivamente son pescadores, son bodegueros, ciudadanos que trabajaban en este sector o que se encontraban realizando labores comerciales, pero quienes sí se atribuyen este atentado es el grupo de delincuencia organizada de los Tiguerones, que incluso desde la cárcel manifestaron y le dijeron a la policía que no se metan en la guerra que tienen con esta otra banda que mencionas justamente, Andrea, y por eso realizaron esta matanza de 9 personas confirmadas hasta el momento. Algunas de ellas fueron los cadáveres rescatados desde el mar, porque se los llevaron en las lanchas y los sacaron de allí. Uno de los hechos que nunca antes se había visto en la capital de la provincia de Esmeraldas. Así es, vamos ahora a revisar también cuál fue la reacción del presidente de la República, que se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Cerca de las 5 de la tarde el presidente pues escribía esto en su cuenta, lo voy a leer textualmente: los vamos a capturar, policías y militares están desplegados en todo Esmeraldas y buscando a los responsables de este crimen. Mi solidaridad con las familias de las víctimas. Por ellas no descansaremos hasta detenernos. Estas fueron las palabras del primer mandatario, que, como decimos, lo hizo público en su cuenta de Twitter respecto a esta masacre que, como lamentablemente pues tenemos que decir, han fallecido y se registra. Fueron asesinadas 9 personas de lo que se conoce hasta el momento. Recordemos que en Esmeraldas rige hasta el momento un estado de excepción. Ayer el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmaba también que se habían realizado ya 60 allanamientos. La Policía Nacional, por su lado, decía que habían varios agentes desplegados para dar con los responsables de esta terrible masacre. Y se ha dicho que es una búsqueda por aire, mar y tierra, porque justamente estos atacantes llegaron al puerto en una embarcación, en una lancha, y así se escaparon hacia mar adentro. No se sabe dónde están. Hay hipótesis que podrían haber ido hacia el norte, es decir, llegando quizás con la frontera con Colombia. Todavía están los operativos en conjunto, policía y Fuerzas Armadas trabajando por esto. Lo pueden hacer justamente por el estado de excepción que lo permite, tanto los allanamientos, que pueden ingresar a domicilios, como que las Fuerzas Armadas colaboren a la acción policial en la búsqueda de estas personas, que no se conoce cuántos son efectivamente los que habrían entonces asesinado al grupo de pescadores. Vamos con otros temas, compañeros. 7 de la mañana con 9 minutos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó el anteproyecto de la Ley de la Primera Infancia. Este documento será presentado en la Asamblea Nacional para su análisis junto a otros proyectos enfocados en la niñez. Este martes 11 de abril, el presidente de la República, Guillermo Lasso, junto al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, y el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición, Erwin Ronquillo, presentaron el anteproyecto de ley de la primera infancia. Este proyecto supera cualquier diferencia política en la Asamblea. Hablamos de los niños, hablamos del futuro del Ecuador. Todos debemos trabajar juntos en un tema de tanta importancia para el país.
Este documento fue realizado desde la sociedad civil en conjunto con las instituciones gubernamentales y busca garantizar el cuidado de los niños hasta los 6 años. En esta edad se sientan las bases y desgraciadamente muchas de las cosas que se deja de hacer en esa edad ya no son reversibles. Ya no podemos decir después, démosle alimentación adecuada, en calidad, en cantidad. No, ya no podemos regresar. Parte de los beneficios que plantea la ley está la ampliación de los rangos de protección social. Además, beneficios como el bono Infancia Futuro o el proyecto El Abrazo de Adopción. Permita, por ejemplo, las exigencias a otras instituciones para que las adopciones de los niños que están en casas de acogida sea más ágil. La asambleísta Natalia Arias recibió el proyecto y será quien lo entregue a la asamblea. Es urgente, el trámite como tal nos señala que esto primero debe ser calificado y luego tiene que motivarse, en este caso, la necesidad de unificar los proyectos que existen. Dentro de la Asamblea Nacional existen varios proyectos enfocados en la niñez. Uno de ellos es el proyecto Copina, el cual lleva varios años en tratamiento. Manuela Bedón, Noticias 7. Específicamente en la legislatura hay 4 proyectos relacionados a la primera infancia que tendrían que unificarse una vez que sea calificado este último presentado por el presidente de la República. Por eso fue justamente entregado a Natalia Arias, quien es una de los miembros del Consejo de la Administración Legislativa. Pero ¿de qué se trata? Solo para resumirlo en pocas palabras, lo que busca este proyecto es que se garanticen los recursos para los niños y las niñas entre 0 y 6 años. De esta forma, garantizarles a ellos también el desarrollo. Por eso es el título de la primera infancia y es muy importante. Uno de los objetivos, recuerden ustedes, amigos televidentes y compañeros de este gobierno específicamente, es luchar contra la desnutrición infantil, pues los índices en el Ecuador específicamente comparado con la región son de los más altos. Y ese fue el anuncio que se realizó y que se enfatizó el día de ayer. Recordemos que la campaña que se sigue para la desnutrición, erradicar la desnutrición infantil, es para los niños de 0 a 2 años. Sin embargo, este anteproyecto que será entregado a la Asamblea Nacional y que fue presentado la mañana de ayer, pues amplía este límite de edad de 0 a 6 años con inversión y también incluye en esta campaña de desnutrición infantil que ya ha mencionado Carolina. Pero sí vamos a proporcionar más información sobre este proyecto que durante el evento desarrollado la mañana de ayer, el presidente Lasso informó sobre la entrega del bono de 1.000 días a casi 37.500 madres gestantes. Para este 2023 se espera que la cifra suba a 68.000 beneficiarios. Quienes acceden a estos programas nos cuentan de qué manera les ayuda a cubrir las necesidades de sus hijos. Cada mañana, como muchos ecuatorianos, Alexandra Correa sale a las calles y trabaja como comerciante. Ella es madre de 5 niños y el penúltimo acude al Centro de Desarrollo Infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces tenemos que salir a trabajar en soles, en lluvias y es un cuidado muy bueno aquí en la institución como nos dan. Para ella, si no tuviera acceso a este tipo de servicios, implicaría tener que salir a las calles con su pequeño. Igualmente sufriría él conmigo en la calle o donde que yo tenga que salir a ver el sustento diario. No sé, yo de mi parte estoy súper agradecida con el gobierno también. Ella también es madre de un menor de 1 año y opina que el bono Infancia Futuro es fundamental para las madres en situación de vulnerabilidad. Porque nadie sabe a veces cómo pasamos nosotros en el embarazo, a veces tenemos que comer, a veces no. Dentro del Centro de Desarrollo Infantil hay varias madres que se benefician de estos servicios y motivan a otras a acercarse a recibirlos. Que se arriesguen y que pregunten, porque no es solo para unas ciertas personas o no, es para toda la comunidad. Esto es para ayudar a la comunidad y es una mano que nos da muy grande. Aquí no solamente les dan educación inicial, además recibe 5 comidas al día. Actualmente el MIES atiende a 288.000 niños de 0 a 3 años dentro de la protección del proyecto Primera Infancia, 85.000 niños en los centros de desarrollo infantil y 203.000 niños y niñas en el proyecto CNH. Manuela Bedón, Noticias 7.
El bono Infancia con Futuro es un incentivo destinado a cubrir servicios de salud y atención en desarrollo infantil. Este bono es de $50 mensuales fijos y $10 acumulados en 3 hitos. $90 cuando termina el proceso de gestación, $120 en el primer año de vida del niño y $120 en el segundo año. Para acceder a este bono se debe cumplir con algunos requisitos que ya los tiene a la mano Lautaro Andrade. Así es, lo vamos a ver en pantalla entonces. Si me ayudan, producción, con el cuadro que está a mi izquierda, vamos a ver el primero, que dice: usted tiene que acudir a un chequeo en el centro de salud del Ministerio de Salud más cercano y se analizará el grado de vulnerabilidad de la madre y el menor. Ese es el primero. Vamos con el siguiente cuadro. Muy bien, los pagos condicionados, que son el bono de $90, si me ayudan por favor para verlo en pantalla. Esto recordemos que son acceso para las madres gestantes, porque lo que se busca es incentivar de que ellas tengan presente que es muy importante una buena nutrición del menor. Y entonces, como en años pasados había el registro de que efectivamente no todas las madres hacían los chequeos que tenían que hacer y no alimentaban correctamente a sus hijos, se buscó que de esta manera, aunque sea con incentivos económicos, pues las madres lo hagan. Vamos a ver el segundo cuadro, por favor, entonces, en el cual está hablando sobre cumplir con los controles prenatales y también inscribir al menor en el registro civil hasta los 45 días de vida. Este es el segundo punto importante para tener este bono de los $90. Y vamos con el tercer bono, que en este caso son $120, y es para cumplir con todos los controles del niño sano. Es decir, durante el resto de vida que le quedan, son 2 años más que tiene que tener este pequeño, esos 2 años, ahí usted puede tener $120 si cumple con todos los controles que exigen, en este caso en el Ministerio de Salud. Es el beneficio que usted puede acceder como madre gestante para que su hijo no sea una cifra más de la desnutrición infantil. Recordemos, esto dura entonces hasta los 2 años del menor. Así es, hay que recordar e insistir que para recibir este apoyo económico no existen inscripciones. Las beneficiarias se identifican a través de los controles e información del Ministerio de Salud Pública. Desde el primer control, cuando usted está embarazada, puede evidentemente preguntar en el Ministerio de Salud Pública si es que usted puede acceder a este bono de los 1000 días. Y sobre el mismo tema, queremos contarles que el Ministerio de Salud inició con la entrega de una nueva libreta integral de salud para el seguimiento y control prenatal de niños sanos que busca prevenir y reducir la desnutrición infantil. El personal de salud entrega la libreta a mujeres embarazadas, familiares o cuidadores de niños menores de 5 años en su primer control de salud, pero en el caso de que la madre de un niño o niña no la haya recibido durante el embarazo, lo hará al momento del nacimiento de su hijo o hija. La libreta registra información de mujeres gestantes como controles prenatales, vacunación, ganancia de peso, asistencia a sesiones de educación e información perinatal. Además, en la sección destinada a los niños y niñas se registran datos del recién nacido, controles de crecimiento y desarrollo, curvas de crecimiento, también tamizaje de enfermedades, vacunación y asistencia a sesiones educativas. Su uso es obligatorio en todos los establecimientos del Ministerio de Salud, incluyendo la red pública y privada. 7 de la mañana, 18 minutos, es momento de hacer una pausa y en breve les contamos que la comunidad Guaraní decidió levantar la paralización en la zona de influencia de los bloques 16 y 67 del Yasuní, esto en la provincia de Orellana. Más detalles en pocos momentos. Continuamos con más información, 7 de la mañana con 20 minutos, tenemos información para todos ustedes. Hay incertidumbre en la Asamblea sobre el pedido de juicio político. No, ¿me confirman? Vamos con otra información. La comunidad Guaraní decidió levantar entonces la paralización en la zona de influencia de los bloques 16 y 67 del Yasuní en la provincia de Orellana, que provocaron pérdidas en la producción de barriles de petróleo. El último ataque a las instalaciones de Petroecuador dejó 8 militares heridos. Vamos a ver. La decisión de la comunidad Guaraní de levantar la paralización se dio tras un proceso de diálogo entre el equipo de Petroecuador, conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, la Gobernación de Orellana y autoridades locales, medida de hecho que la habían tomado desde principios del año en los bloques 16 y 67 en el Yasuní.
se retomó el campo, se retiraron los miembros de la comunidad, se ha llegado a un acuerdo con las Fuerzas Armadas que seguirán custodiando defensivamente el área. En el diálogo se tomaron en cuenta las necesidades de los comuneros y los acuerdos están relacionados a infraestructura comunitaria, educación, derechos humanos y revalorización cultural, salud y proyectos productivos para las comunidades de Pompeya, Indiyama, Yarentaro y Dícaro. El último ataque de la comunidad guaurani a las instalaciones de Petroecuador dejó 8 militares heridos, además de daños en la infraestructura, lo que provocó que la producción de barriles de petróleo cayera a la mitad. Porque en la parte norte, las facilidades norte han sufrido daños considerables. Motivo de la incursión de ciertos elementos de la comunidad, se perdieron los paneles de control eléctrico, el petróleo surge por bombeo y hay que reponerlo. La meta de la producción en los bloques 16 y 67 era 14.507 barriles diarios, pero tras los ataques cayó a 6.338. Según el ministro de Energía, la reposición de los daños va a tomar su tiempo. Son equipos que no se encuentran en una ferretería y hay que mandarlos a fabricar y la pérdida de producción es cuantiosa. La comunidad guaurani se levantó desde enero del 2023 cuando Petroecuador tomó posesión de los campos 16 y 67 que reclamaban se cumplan ciertos requisitos que tras varios meses llegaron a acuerdos. Edison Saavedra, Noticias 7. Recordemos que ya habían conflictos desde diciembre del 2022 con esta comunidad, pero el punto más álgido ocurrió pues el 6 de abril pasado, en donde incluso hubo enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y esto evidentemente ocasionó también pérdidas en la producción petrolera en ese bloque específicamente. Exactamente, porque las metas para esos bloques es de más de 14.000 barriles diarios, pero esto provocó que sean solamente 6.000 lo que se producen, mucho más de la mitad. Y además, a escala nacional, de lo que había esperado Petroecuador, y en este caso el gobierno, era tener aproximadamente 480.000 barriles diarios y llegar a finales de año llegando al 500.000, pero actualmente estamos hablando de 470.000 por este incidente y por otras acciones que han sucedido en los bloques petroleros, y lo que hacen es que entonces no podemos producir tanto y evidentemente los ingresos no sean lo que se había presupuestado. Ahora, vale la pena recalcar que justamente Petroecuador se ha comprometido a dar seguimiento a estos acuerdos que se han llegado con la comunidad guaraní a través de este proceso de diálogo. Entre ellos tiene que ver con infraestructura comunitaria y también con educación, derechos humanos, la revalorización cultural, salud y proyectos productivos para el sustento de la comunidad. Específicamente nos referimos a la comunidad guaraní de Dícaro en la provincia de Orellana, que ha sido en donde ha habido este conflicto de casi 4 meses que finalmente pues se ha levantado con estos acuerdos. Y el día de ayer se confirmó, la empresa ENCO confirmó ya quién estará liderando Petroecuador y se trata de Ramón Correa Vivanco. Él fue designado como gerente general de esta estatal petrolera. Esto se lo informó la tarde del día de ayer. 7 de la mañana, 25 minutos. Vamos con otros temas. Hay incertidumbre en la Asamblea Nacional sobre el proceso del juicio político del presidente Lasso debido a la falta de singularización de la prueba solicitada a los proponentes, quienes aseguran esto ya fue solventado y la moción de censura debería seguir su curso normal. En la mitad del plazo para la recepción de pruebas de cargo y descargo del juicio político al presidente Lasso, aún hay muchas interrogantes, empezando por la falta de singularización de la prueba por parte de los proponentes. En los próximos días la Comisión de Fiscalización va a encontrarse con un problema serio de no tener cómo notificar y a quiénes notificar con las pruebas y los pedidos de comparecencia. Todos sabemos que cuando no se cumple el debido proceso, todo proceso puede acarrear la nulidad y dar como consecuencia
su caída del juicio. Quienes por su parte aseguran que este no sería un problema porque no estaría estipulado en la ley específicamente en los procedimientos de juicio político. Nosotros hemos singularizado la prueba en la solicitud de juicio político. Ahí anunciamos la prueba, así como también relatamos los hechos. La singularización de la prueba es una de las observaciones que planteó verificar la defensa del primer mandatario a la Comisión de Fiscalización, que por otro lado ya calificó 49 pruebas de oficio, entre las que figuran contratos de transporte de crudo por parte de Flopec, el acuerdo comercial con Time Amazon Tankers, el informe comercial con los respaldos que recomienda la contratación de los buques de Amazonas Tankers, el estado de resultados de Amazonas Tankers y el estado de resultados por buques de esta empresa de los años 2021 y 2022, así como sus respectivas renegociaciones y los nombres de los gerentes generales de Flopec desde 2021 hasta la fecha. Se descartó en fiscalización pedir información de años previos al mandato de Lasso y tampoco ciertos elementos relacionados con temas petroleros como propuso el asambleísta Fernando Villavicencio. No es verdad lo que ha dicho el colega Cuero, de que nada tiene que ver Petroecuador con Flopec. Tiene que ver todo, porque en el castigo, en el diferencial del crudo ecuatoriano, que se reduce del WTI, en el castigo está el flete. Es decir, el flete que las compañías comercializadoras le pagan a Flopec, le quitan a Petroecuador. Hasta este domingo 16 de abril es la fecha límite para la presentación y solicitud de pruebas. Carolina Basante, Noticias 7. Y hace una hora aproximadamente, Fernando Villavicencio, quien es el presidente de la Comisión de Fiscalización, tuiteaba en su red social sobre nueva información de la empresa Flopec. Lo que él ha dicho, y voy a leer también textual: la empresa pública Flopec desmiente acusación de proponentes del juicio político al presidente Guillermo Lasso. No se ha firmado ningún contrato nuevo en julio del 2022 con Amazon Tankers, señala el documento. Esta era una de las principales pruebas de los interpelantes, es lo que ha dicho Fernando Villavicencio esta mañana respecto del juicio político que se sigue en la Asamblea Nacional. Y además sobre esto también el abogado del presidente Lasso ha manifestado que han registrado violaciones en el procedimiento que se está llevando a cabo y que van a estar muy atentos de que no se cometan infracciones, excesos o violaciones de este procedimiento que, según el abogado, podría traer consecuencias jurídicas porque se estarían desapegando de lo que dictaminó la Corte de Constitucionalidad en la admisibilidad de las causales de este juicio político. Justamente se ha mencionado que la defensa del primer mandatario tiene lista ya esa acción, el pedido de acción de control a la Corte Constitucional de este proceso, pero paralelamente al proceso que se lleva a cabo en la Asamblea también se ha conocido que Fiscalía ha llamado a comparecer a al menos 10 personas en la investigación de este caso de Flopec, que tiene relación específicamente con los contratos de Amazon Tankers que se investiga desde hace 2 años. Este proceso estaba en Fiscalía en reserva, pero de lo que se ha podido conocer, una de las personas llamadas a comparecer a rendir su versión, es la asambleísta Mireya Pazmiño. 7 de la mañana, 46 minutos. Más información. La próxima semana el conjuez Mauricio Espinosa definirá si dicta o no prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno y su esposa tras el incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra por el caso de corrupción Sinohydro. ¿Cuándo se realizará la audiencia? Se lo contamos en la siguiente nota. Para el jueves 19 de abril se convocó la audiencia de revisión de medidas solicitada por la Fiscalía General del Estado en el caso Sinohydro. Ahí se conocerá quiénes incumplieron con las medidas cautelares de presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia, dictadas el pasado 5 de marzo. Quien públicamente anunció que no se presentará por residir en Paraguay y debido a su condición de salud fue el expresidente Lenín Moreno y su esposa. La propia situación médica y económica se me hace imposible asistir. ¿Pero qué sucede cuando incumplen lo dispuesto por el juez en la formulación de cargos? El penalista Pablo Encalada nos explica. Pero la orden de prisión preventiva seguramente lo va a pedir, ¿cierto? Porque tiene que haber una privación de la libertad. Lo que sucede es que tratándose de personas adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con enfermedades catastróficas, la ley dice que en tratándose de prisión preventiva se sustituye por arresto domiciliario. Por su lado, la defensa del exmandatario, el abogado David Mesa, presentó un nuevo pedido de revisión de las medidas que pesan sobre Moreno para poder presentarse en la Embajada de Ecuador en Asunción. Dado que existen nuevos hechos, nuevos documentos que acreditan hechos antes no justificados, que han sido postillados por notarías de la ciudad de Asunción, de Paraguay,
efectivamente donde se demuestran que todo lo manifestado por el señor Lenín Moreno respecto a su salud son reales y son veraces. En este caso se investiga una presunta red de corrupción en la adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro. Producto de ello se habrían pagado 76 millones de dólares en coimas que se repartieron entre los sospechosos según la tesis de la Fiscalía. En la diligencia que se efectuará en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito a las 10 de la mañana, también se revisarán los pedidos de revisión de medidas solicitados por otros 2 procesados en el caso. Olga Velasco, Noticias 7. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si el 19 de abril efectivamente dictan la prisión preventiva para Lenín Moreno, en ese momento la Fiscalía podrá emitir una orden de captura que llegue a Paraguay y el gobierno de ese país, mediante su Ministerio Público, podría empezar con el trámite, el cual no necesita que haya un acuerdo o un tratado previo, sino que simplemente con recibir esa orden ya podrían poner en órdenes de la justicia al exmandatario y retornarlo al Ecuador para que continúe cumpliendo entonces con el procedimiento en este caso, en este presunto caso por corrupción.